Este es un programa especial de la Ribera Televisión. Tuvimos la oportunidad de estar visitando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, grabando en el mítico Café Tortoni, pero también recorriendo otros ámbitos que nos permitieron realizar una serie de entrevistas que realmente son de sumo interés. Por ejemplo, el Centro Cultural Kirchner. En esta propuesta les invitamos a que compartan precisamente aspectos vinculados a ese viaje y ese recorrido que hicimos por Buenos Aires. Auspician la Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio. Seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels. ¿Estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos. Nosotros lo diseñamos. Usted lo disfruta. Pablo Flores es el secretario general del gremio de AFIP. Estuvimos con él dialogando en la capital federal. Hicimos un repaso de toda la actividad que se desarrolla en el nivel gremial, pero también conociendo aspectos de la vinculación con las distintas delegaciones en el interior del país. Bueno, gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicarnos con muchos compañeros que también a la distancia hoy estamos trabajando de esta manera, ¿no? Es una característica de esta época. La pandemia nos impuso esta situación. Nosotros, como trabajadores de la actividad fiscal, fuimos trabajadores esenciales durante toda la pandemia y la verdad que estamos ahora trabajando el reencuentro con nuestros compañeros porque este trabajo remoto y hay una vuelta a la presencialidad y bueno, creemos que volver a tener el contacto personal es importante, por eso estamos haciendo recorridos en las distintas seccionales. Seguramente vamos a estar, digamos, en la ciudad de Río Cuarto antes de fin de año y bueno, festejamos este año también nuestros 65 años de historia en medio de esta situación. Estuvimos en la provincia de Córdoba, en el hotel donde se fundó nuestro gremio hace 65 años. Muchas cosas vinieron pasando, pero bueno, la verdad es que tenemos grandes desafíos como trabajadores por la época que estamos viviendo, por lo que nos tocó y en función de esto es que estamos tratando de planificar, lograr la síntesis de pensamiento de un organismo que viene, que sea tan eficiente para los trabajadores en la función que cumplimos, pero también eficiente para la sociedad en su rol estratégico que es la recaudación, la fiscalización de impuestos, que cumple una función social y estratégica en el Estado. El hecho de poder estar prestando un servicio eficiente por parte de los trabajadores implica fundamentalmente una permanente capacitación, porque hay una dinámica a la hora de ir realizando la tarea de recaudatoria. Y en ese marco también ustedes forman parte de este rol estratégico de poder estar a la altura de lo que demanda la circunstancia del momento. Sí, creo que digamos, nosotros estamos insistiendo en diálogo con las autoridades de AFIP en profundizar la capacitación, en profundizar estas líneas estratégicas de hacia dónde va el organismo. Algunas de estas tareas las hacemos por iniciativa propia del gremio, con nuestra secretaria de Capacitación y Cultura, muchas jornadas de actualización tributaria, pero bueno, sin duda son parte de los desafíos de hacia dónde va nuestra tarea, que es muy específica y que evidentemente tiene, digamos, muchas de estas cuestiones que hoy se está discutiendo, bueno, por ejemplo en el mundo, el impuesto a los que más tienen, ¿no? El impuesto acá se llama impuesto solidario. La verdad que nosotros queremos en algún sentido contraponer alguna propuesta de algunos que dicen que cobrar impuestos solamente es un robo del Estado. La verdad que nosotros
los que nos dedicamos a esto sabemos la función que cumplimos con esto y sabemos que en algún lugar el contrato social hace que nuestra misión sea muy específica, pero que también tenga esta cuestión que se aplica a la recaudación de impuestos, a la salud, a la educación, al trabajo. Creo que no podemos olvidar esto como trabajadores y en función de esto que tenemos que seguir profundizando nuestras líneas de acción en las políticas que se den desde el Poder Ejecutivo, pero también en nuestra conciencia de trabajadores que cumplimos este rol, ¿no? Para finalizar, nosotros nos volvemos a Córdoba, a Río Cuarto. Tenés en la conducción representantes de la delegación Río Cuarto, hay un vínculo muy fuerte con ellos, hay un trabajo territorial muy importante, hay mucha gente que va a estar viendo esta entrevista que tiene que ver y pertenencia a tu gremio, así que tu cámara y tu mensaje para ellos previo a lo que va a ser tu visita antes de fin de año. Sí, decirle a los compañeros, digamos, más específicos a los nuestros de Río Cuarto, que vamos a estar antes de fin de año tratando de reencontrarnos, de seguir trabajando y construyendo y de tener la perspectiva real y lograr la síntesis que queremos como trabajadores para plantear no solo el presente que tenemos, sino el futuro también. Así que espérennos, esperamos poder llevar adelante, digamos, lo mejor para todos nuestros trabajadores, para todo el organismo y hacer nuestro aporte junto con todos ustedes. Marina Jauregui es secretaria gremial de SADOP a nivel nacional. Con ella estuvimos dialogando también aspectos que se vinculan precisamente con todo el desarrollo de la actividad gremial, pero hizo especial énfasis en lo que tiene que ver con la representación del género, no solo en el gremio SADOP, sino en la conducción de las distintas entidades que nuclean a las dirigencias sindicales en todo el país. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Bueno, ¿cómo estamos trabajando? Venimos, digamos, dando continuidad. Yo soy la secretaria gremial nacional y venimos articulando en todo el territorio del país una situación. La pandemia, digamos, ha sido como un momento de un antes y un después. Realmente, bueno, fue un desafío para las organizaciones sindicales, para la nuestra en particular, cómo llegamos, cómo estamos cerca de nuestros compañeros y compañeras, cómo atendemos las circunstancias en un momento donde bajo, digamos, el señalamiento de una continuidad pedagógica, pero adentro de nuestros hogares, se cambió absolutamente la realidad de las y los trabajadores, como así también de las y los alumnos, y de, bueno, ni hablar de la familia, de la comunidad en su conjunto. Entonces, desde ese lugar, nosotros durante el 2020, en plena pandemia, tuvimos dos momentos fuertes. Salimos con una investigación que llamamos Contanos para Cuidarte. Recorrimos el país con esa investigación, más de 8.000 docentes de gestión privada de todo el país contestaron esa encuesta, y a nosotros eso nos generó, bueno, un primer termómetro de qué estaba pasando con estos cambios en las condiciones de trabajo, porque es indudable que hubo un cambio en la organización del trabajo docente con las implicancias que nosotros sabemos que eso tiene sobre la vida y sobre la salud de las y los trabajadores, sobre todo pensando en un colectivo como es el nuestro, donde más del 80% somos mujeres. Entonces, temas tales como la cuestión del cuidado aparecieron durante la pandemia, digamos, son temas que ya estaban en la agenda, pero que se visualizaron con muchísima más fuerza. Entonces, bueno, a partir de ahí, el año pasado, en la paritaria nacional docente, yo soy paritaria, nosotros discutimos, fundamentalmente quiero referirme a un acta del 6 de junio del año pasado, que es un acta que se firmó de manera exclusiva sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, donde pusimos en valor rescatar para los compañeros el cumplimiento del salario en tiempo y forma, el cumplimiento de la extensión de la jornada de trabajo, definimos la jornada de trabajo en esas circunstancias especiales, y algo que me parece que es como muy importante destacar es haber podido plasmar en ese momento el tiempo de la pausa laboral y el tiempo de la desconexión laboral, que incluye la desconexión digital. Después la ley de teletrabajo trata ese tema, incluye la desconexión digital, pero va más allá de eso y justamente atraviesa esa idea la perspectiva de género. Bueno, ¿qué ha producido, digamos, la pandemia para el mundo educativo? Grandes transformaciones.
El día 22 de septiembre estuvimos en el Confederal, en CGT. A mí me tocó estar con mi secretario general en representación de nuestra organización. Y bueno, y yo hablé en ese Confederal en representación de un espacio que también nosotras militamos, que es el espacio de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal. Y bueno, expresando lo que nosotras previamente habíamos publicitado en un documento. Y bueno, realmente se trató un punto, el punto 3, que se va a llevar a un congreso extraordinario que aborda el tema de la perspectiva de género. Igual nosotros en esto tenemos una posición que la sostenemos públicamente y que la hemos expresado ahí, que tiene que ver con que se cumpla. Nosotros en este momento pedimos que se cumpla con la ley de cupo. O sea, la ley de cupo está vigente, el 30% de las representaciones tienen que ser compañeras, la ley está vigente hace muchos años y no se cumple. Hay otros formatos, otros diálogos acerca de una apertura mayor, caminar hacia una cuestión igualitaria, que obviamente nosotros estamos de acuerdo con una participación igualitaria, creemos, digamos, que eso es lo que corresponde, pero entendemos que para empezar por algún lado tenemos que empezar en esta ocasión cumpliendo la ley. Entendemos que este es el desafío. Y bueno, y la verdad es que hoy desde el movimiento obrero se está planteando, digamos, el tema de la igualdad y también el tema entender como desafío la unidad. Y nosotros estamos convencidos de que sí, de que tenemos que caminar hacia una CGT, que la unidad del movimiento obrero es necesaria para defender a las y los trabajadores. Y en esa perspectiva entendemos que para que haya unidad, las mujeres tenemos que estar adentro. Nosotros decimos es ahora y es con nosotras. Entonces, bueno, este es parte del desafío. Yo siempre digo que la pandemia tuvo género y es femenino, porque la mayoría de las actividades que sostuvieron en tiempo de pandemia, vinculadas a la alimentación, a la educación, a la salud, etcétera, son tareas feminizadas, realizadas mayoritariamente por mujeres, y que por lo tanto la salida de la pandemia tiene que estar intervenida por la cuestión de la perspectiva de género. El gobernador Juan Schiaretti habilitó obras de saneamiento cloacal en Arroyito, elevando el 95% la cobertura cloacal de la localidad. La obra favorece la salud y el medio ambiente y mejora la calidad de vida de 15.000 vecinos. Durante el acto, el gobernador reiteró su compromiso con la generación de empleo y el sector productivo y afirmó que si las retenciones se eliminaran, podrían hacerse más obras públicas. Junto a Juan Schiaretti estuvieron el vicegobernador Manuel Calvo, el ministro de Servicios Públicos Fabián López, el intendente de Arroyito Gustavo Benedetti y su par de San Francisco Ignacio García Aresca. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Reducción se ilumina. Desde el inicio de la gestión, uno de los objetivos fue el recambio de las luminarias antiguas por el moderno sistema LED, ganando en ahorro de consumo y duración. Con una importante inversión, se instalaron más de 160 luminarias en la plaza, en los bulevares y en el predio del polideportivo. El objetivo es llegar al recambio de luces en todo el pueblo.
porque seguimos desarrollando una política de gestión integral y llevando desarrollo y calidad de vida a toda nuestra comunidad. Reducción, un pueblo de fe y esperanza. San Basilio sigue creciendo. Estamos pavimentando 8 cuadras de nuestra localidad con hormigón armado con una inversión de 24 millones de pesos, realizada con recursos municipales y con cargo a los frentistas. Obras que transforman y mejoran la calidad de vida de los vecinos y la transitabilidad de nuestras arterias. Esto forma parte de un proyecto integral que tiene por objetivo, y en diferentes etapas, alcanzar un plan estratégico de pavimentación de 40 cuadras. También estamos trabajando en un plan integral de bacheo y repavimentación de nuestras calles, con una inversión aproximada de 1,5 millones de pesos. Municipalidad de San Basilio, apoyando el crecimiento. En Clínica Regional del Sud implementamos un innovador sistema de consulta médica online. Te acercamos a la consulta con nuestros profesionales médicos desde la comodidad de tu casa. Ingresá en clinicaregionaldelsud.com y conoce más. Generamos nuevos canales para mantenernos más cerca. En tiempos difíciles, estamos con vos. Pensar lo que nos acontece como ciudadanos, analizar aspectos vinculados a la realidad política, social, institucional, pero por sobre todas las cosas, profundizar en temas que se vinculan también con aspectos de la educación. Eso estuvimos hablando con 2 entrevistados de lujo que nos permitimos invitar para que desarrollen precisamente estas temáticas. Uno de ellos, Diego Raus, y también con el asesor presidencial Ricardo Foster. Primer tema que te invito a que nos ayudes a recorrer tiene que ver precisamente con un fenómeno de la política que es Javier Milei. Y sé que has estado escribiendo y has estado analizando este fenómeno de la política
sobre todo en la capital federal, pero además esta corriente libertaria que empieza a tener anclaje también en las principales ciudades del país. Sí. Bueno, sí. Antes las PASO, con los actos de Milei, bueno, me llamaron de una radio así. Mirá cómo será el fenómeno Milei, que después de las PASO me llamaron de una radio de Bolivia para saber qué pasaba con Milei así. Bueno, y ahora las últimas 2-3 encuestas, consultoras más o menos conocidas, ya le dan a Milei entre el 18 y el 20% de los votos. Sacó las PASO el 12% de los votos. Ya le dan, o sea que evidentemente, no sé si llegará a eso, pero hay un fenómeno que va creciendo. Hay un crecimiento. Anteayer estuvo en La Matanza, hubo un acto, ¿sí?, que llevaron chicos de los colegios para hablar de trabajo, así, los funcionarios de La Matanza, y un chico se cansó, subió porque les hablaron de robótica, así, los pibes quieren laburo. Y un chico se cansó y, bueno, no sé si salió en los medios. Sí. Le dijo, bueno, yo quiero ser chorro, yo siempre quise ser chorro, etcétera, etcétera. No voto porque los políticos no creo. Y si votara, votaría a Milei. Un pibe del fondo de La Matanza, ¿no?, con todo lo que eso implica. Es un fenómeno realmente impresionante, ¿no? Los actos que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, muy antipolítica, que yo creo que es un discurso antipolítico más que una actitud antipolítica, si no, no te presentas a elecciones, haces otra cosa, ¿no? Está sumando, está haciendo alianzas, típico de la política, pero tiene un discurso absolutamente antipolítica que evidentemente en los jóvenes está pegando mucho, ¿no? En los actos previos a las elecciones, el público que más o menos lo seguía y que iba a los actos era un público sectores medios, ¿sí? Bien claro, sectores medios y un poquito medios altos, urbanos, de acá de la ciudad, con educación universitaria. De hecho, el staff que lo acompaña a Milei son tipos muy, muy preparados, gente joven, etcétera. Pero creo que ese discurso antipolítico, muy refractario a la situación, lo está convocando, le está permitiendo a Milei traspasar un poco, ¿no?, ese sector social e ir un poco a los sectores sociales más desprotegidos, más precarizados, ¿no? ¿Y cómo es el fenómeno de que lo que plantea Milei penetra en las clases sociales más bajas? Yo creo que, a ver, acá hay un tema importante, ¿no? 2 minutitos, ¿no? Un gran sociólogo, ¿viste?, de la época clásica, incluso un poquito después de Marx, etcétera, y bueno, trabajaba sobre los tipos de dominación, y él habló de los tipos de dominación carismática, ¿no? Y dijo que cada tanto en la historia aparecían grandes liderazgos carismáticos. Napoleón, Julio César, él no vio a Hitler, ¿no? Se murió antes, pero ese tipo de liderazgo. Y todo el mundo creyó que hablaba de los grandes carismas, de los grandes líderes, pero Weber decía también esto, para que aparezca un líder carismático, aparte de un líder con condiciones extraordinarias así, hace falta una sociedad dispuesta a seguir ese tipo de liderazgo. No es solamente alguien que aparece, sino que hay un estado social que está muy dispuesto a seguir algo diferente, algo totalmente diferente. Y yo creo que en la situación que vivimos en la Argentina, y sobre todo para los sectores jóvenes, para redondearlo, pérdida de sentido de futuro, pérdida de capacidad de insertarse, una imagen de futuro que uno proyecta la vida, sobre todo cuando es joven. De los sectores medios para abajo, ese cansancio, ese hartazgo, esa pérdida de imagen, imaginario de futuro, los empujan a buscar algo diferente a la política. Muchas veces lo hablamos, Diego, en distintos momentos. Acá había una militancia, un territorio, un recorrido, parecía que la cámpora como fenómeno de la política era una fuerza que tenía un potencial que era indiscutido, y en ese contexto todos analizábamos que la referencia de lo que era el pensamiento de la juventud se reflejaba en esa propuesta política. Hoy no hay recorrido territorial, los dirigentes de la cámpora todos tienen 40 años, digamos, la franja entre los pibes de 15 y 25, casi /30, no tienen un marco de referencia. Milei ocupa ese nicho, y además que esto suceda, ¿qué plantea respecto de la no renovación
de las capas más jóvenes que forman las estructuras de los partidos políticos tradicionales. Claro. Y bueno, la Cámpora en algún momento, como siempre, ¿no?, en mejores condiciones del país, porque para convocar y militar hace falta que haya una situación más o menos que a la gente la incentive, que no es precisamente esta de los últimos años, ¿no? Entonces la Cámpora convocó a una generación muy joven, ¿no?, a esa militancia. Ahora, el problema fue que la Cámpora se hizo más que una estructura militante, se devino en una estructura político-profesional, sea en el anterior, al final de los 2015, o sea después, lo que se hizo la Cámpora es, para decirlo en términos de chicaneros, como se chicanean entre ellos, es una pyme. Es una pequeña, es una gran pyme en donde sus militantes van bajando así, pero todos consiguieron lugares en la política pública, en el sector público, ¿no? Entonces, eso desincentivó mucho. Está el crecimiento de esos jóvenes, pero hay otro fenómeno también, el liderazgo vertical. Vos a los jóvenes, si los atraes con un liderazgo más o menos horizontal, que se sientan, que tienen voz, que tienen movimiento, etc. Pero cuando ese liderazgo se empieza a verticalizar, bueno, volvemos a la política tradicional. Hay alguien que manda, que nos dice cómo hacer las cosas, quiénes somos, dónde vamos, se cansan, ¿no? Entonces yo creo que, pero de cualquier manera no creo que Milei ocupe ese lugar. Milei ocupa el lugar del desencanto, de la decepción. ¿Qué está pasando en la Argentina en este momento? Es una pregunta amplia y bien compleja. A ver, estamos transitando, porque mucha gente pareciera ser que lo olvidó, todavía una de las experiencias más duras y conmovedoras de nuestras vidas, que ha sido y es la pandemia. Digo esto porque es muy difícil analizar el escenario en el que estamos, analizar el resultado electoral, la situación en general de las personas en el interior de nuestra sociedad, si no tomamos en cuenta el impacto, el efecto de la pandemia sobre nuestra vida individual, nuestra vida colectiva, nuestros sentimientos, nuestra percepción de la realidad, de futuro, de presente y todo lo que viene acompañando la experiencia de la pandemia. Dicho esto, es obvio que este año ya y 10 meses de gobierno se dio en una situación absolutamente excepcional. Como dice Alberto Fernández, en el día 99 de su gobierno entramos en la pandemia y hubo que reaprender todo, experimentar, tratar de ver qué estaba pasando en otras partes del mundo, de repente tomar decisiones que implicaban un cambio absoluto de la vida, del trabajo, de los vínculos afectivos, de la educación. Y sin ningún marco referencial que nos sirva de ejemplo. No, lo que venía era sobre todo de la experiencia europea, de Italia, de España, de Francia, de Inglaterra, que era un desastre, sistemas sanitarios colapsados, tomando en cuenta la envergadura de esos sistemas comparados con el nuestro. Y nosotros sabiendo que después de los 4 años del gobierno de Macri, el sistema sanitario argentino estaba muy debilitado, bueno, lo que ya sabemos para no ahondar. Se hizo un gigantesco esfuerzo para recuperar ese sistema en muy poco tiempo y garantizar que todos los argentinos y argentinas de cualquier parte del país pudiese ser atendido en un dispensario público, en un hospital, en un sanatorio, utilizando todos los recursos del sistema sanitario. Al mismo tiempo, había que hacer frente a la situación económica terrible en la que efectivamente se dejó el país el 9 de diciembre del 2019, incluyendo la colosal deuda. Entonces, poniendo todo eso en su lugar, no es sencillo encontrarle una explicación unicausal a un resultado electoral que no fue, por supuesto, el que esperaba el gobierno nacional, porque son muchos los factores, probablemente cansancio, descontento, desilusión, inquietud, penuria económica, un montón de factores que hicieron que todo el trabajo
tremendo para conseguir las vacunas, generar la experiencia de vacunación más importante de nuestra historia, hubiera quedado casi al costado, o como si gran parte de la sociedad dijese, en realidad es obligación del Estado vacunarme, ¿no? Los mismos que muchas veces plantean que hay que pagar menos impuestos, que hay que achicar al Estado, que el Estado no sirve para nada, son aquellos que después dicen, el Estado me tiene que garantizar la vacuna, y me tiene que garantizar la vacuna que yo quiero. Si venían vacunas de Rusia o de China o de Suecia, no, teníamos que tener la Pfizer. Todo eso combinado te plantea un escenario muy complejo, porque también la pandemia lo que dañó es lo político, entendida la vida política como una vida, y sobre todo en las tradiciones populares, que está ligada a la participación, a las movilizaciones, a los encuentros, a los cuerpos. La pandemia virtualizó la vida, y virtualizar la vida también es un enorme problema en términos de socialización. Exacerbó de alguna manera el repliegue individualista de la sociedad contemporánea, no solo en Argentina, un fenómeno global y particularmente de las sociedades occidentales. La pandemia, en vez de generar más solidaridad, más encuentro, tendió a exacerbar el soliloquio, el individualismo, la autorreferencialidad. De alguna manera, el construir alrededor de tu pequeña madriguera la totalidad de tu vida. Y eso debilita lo político, y sobre todo lo político que quiere pensarse en términos de pueblo, de multitudes, de una sociedad en movimiento, ¿no? Estas últimas pasos fueron la de menor caudal de la historia democrática argentina, es decir, votó más o menos el 66% del padrón electoral de todo el país. Eso tiene un impacto. Si comparamos con la del 2017, se perdieron cerca de 8 puntos de votantes. Uno supone que una parte caudalosa de esas personas que decidieron no ir a votar por distintos motivos fueron votantes, la mayor parte de ellos del Frente de Todos, en el 2019. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo hacer para reconquistar aquel voto que no se fue a la oposición, porque así como el Frente de Todos, si se toma la del 2019 como ejemplo, perdió un poco más de 6 millones de votos, Juntos por el Cambio, también en relación a la del 2019, perdió 2 millones y pico de votos. Eso significa que en verdad los distintos espacios políticos perdieron, y en todo caso los índices que se sacaron son un poco mayores porque bajó el caudal de participantes. Esto es así, pero lo cierto es que nosotros perdimos un caudal importante. La única buena noticia es que probablemente la inmensa mayoría de ese caudal no se ha ido al voto, a la oposición más consistente en la Argentina. Incluso el voto de Milei en la ciudad de Buenos Aires está más ligado al voto en general que ha recibido el macrismo, sobre todo en segundas vueltas electorales y demás. Y en el resto del país es un fenómeno que no existe como tal. Lo que sí es cierto es que por primera vez en la provincia de Buenos Aires, sin que hubiese un desprendimiento o una tercera pata de origen peronista, como fue en el 2015 o en el 2017 o en el 2009 o en el 2013, donde hubo en el 2009 el personaje de Narváez que le gana la elección a Néstor Kirchner, en el 2013 Massa con el Frente Renovador, que hace una elección enorme en la provincia de Buenos Aires y le gana, creo que era Insaurralde en ese momento el candidato, y así podríamos seguir. En esta elección el peronismo residual apenas se sumó 3 puntos y pico con Randazzo, o sea que no tiene ninguna incidencia. Lo que todavía daba mayor abono a esta idea de que hay que salir a buscar a aquellos que decidieron o votar en blanco o no ir a votar. Puede ser que una parte de nuestros votantes que fueron hayan votado a la izquierda, que hizo una muy buena elección en términos de su caudal histórico, 2, 3 puntos. Es posible. Yo creo que nosotros no tenemos que dirigirnos al votante que ha votado en el 2019 al macrismo y que en gran medida ha vuelto a votarlo ahora. Para nosotros ese votante tiene todo su derecho a votar como quiera, así es la democracia, pero nosotros no tenemos ya nada que decirle, porque en verdad ya tiene
una mirada y un formateo de la realidad donde no podemos ganar un solo voto, ni nos interesa ya ganar un solo voto. Hoy tenemos que salir a reconquistar esos votos que se fueron, que tiene que ver con el malestar. Para algunos quizás es una manera de restarle importancia a las PASO en el contexto de una pandemia, para otros es expresar efectivamente un descontento porque el gobierno no pudo, como dijo en su momento el presidente, satisfacer demandas muy fuertes que estaban en el contrato electoral del 19 y que un gobierno de extracción popular, peronista, normalmente tiene que satisfacer, que es mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen en nuestro país. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio. Pedí asistencia llamando al 911 o al 0800-888-38346. Córdoba entre todos. Bulnes crece con su gente. Estamos pavimentando 11.700 metros cuadrados y realizando una obra de cordón cuneta y badenes de 8.840 metros cuadrados. Ambas obras, financiadas a través del Programa Nacional y Federal de Obras Públicas, Argentina AC1, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con una inversión total de 69 millones de pesos. Esto nos permitió generar más de 40 puestos de trabajo directos, lo que representa una inversión histórica en materia de obras públicas por parte del Gobierno Nacional en Bulnes. Gestionamos y trabajamos con un concepto de inclusión que nos iguale. Crecemos como una sociedad integrada. Municipalidad de Bulnes, trabajando para el desarrollo de la comunidad. Acabamos de inaugurar junto al gobernador Juan Schiaretti la primera escuela PROA de la provincia aquí en Río Cuarto. Nuestros jóvenes van a tener la posibilidad, en esta, la capital agroalimentaria de la provincia, la ventaja de poder capacitarse en nuevas tecnologías, en biotecnología. La escuela del futuro comienza aquí.
Salud y Gestión tiene como foco principal la autogestión de instituciones públicas como hospitales municipales, centros de salud, dispensarios, proporcionando como herramienta una plataforma online de gestión de salud pública, sin costos de instalación ni canon fijo mensual. Nuestra propuesta refiere al recupero de prestaciones médicas brindadas por su centro de salud, sumando tecnología como historia clínica digital portable, mapa de salud, control de stock de farmacia, seguimiento de internaciones, manejo de turnos, estadísticas de salud y sistematización de proceso de facturación. La novedad es que incorporamos una tarjeta de identificación ciudadana para mejorar y simplificar la atención del paciente. Nuestro sistema nos permite mantener informada a la comunidad a través de WhatsApp y SMS de lo que el municipio necesite comunicar. Actualmente, más de 25 municipios y comunas nos han elegido por la accesibilidad y beneficios, obteniendo como resultado mejoras en su recaudación y atención sanitaria.
En este recorrido que hicimos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también estuvimos analizando aspectos que se relacionan con la actividad del Gobierno Nacional, un conocido de la casa, un representante del Gobierno de la Nación, pero que tiene que ver con la provincia de Córdoba, intendente de Villa María y además secretario de Obras y Servicios Públicos de la Nación. Estamos hablando de Martín Gil, con quien hicimos un repaso del abanico de opciones en esta gestión nacional que permite precisamente tener una vinculación específica con el desarrollo de la obra pública en todo el territorio de la Nación, pero particularmente en la provincia de Córdoba. Sí, bueno, primero agradecerte la visita. Si bien tratamos de estar cada vez menos en el despacho y más en el territorio, como nos pide el presidente, y bueno, hay cosas que son indudables y uno tiene una dinámica todos los días, así que bueno, estamos acá en lo que es la sede del Ministerio de Obras Públicas y para mí es un gusto recibirte. Es cierto, el presidente marca una línea de trabajo, pero esa línea de trabajo que marca el presidente en el Ministerio de Obras Públicas se viene realizando hace mucho tiempo. Bueno, nosotros tuvimos un desafío, el ministro Catopodis nos pidió desde un primer momento que asumiéramos una tarea muy activa de presencia territorial, de distribución en todo el territorio. Recibimos 270 obras paralizadas, 115 obras activas, pero muy ralentizadas. Y hoy tenemos el orgullo de tener más de 2.640 obras en marcha. Y estas 2.640 obras, desde quizás Ushuaia hasta La Quiaca, desde la cordillera hasta el océano, en la selva, en la Puna, en la región mediterránea y productiva, en la Patagonia, y más de 1.500 proyectos que estamos poniendo en marcha, de todos los ámbitos. Pero si uno tuviera que determinar un fuerte componente de obras viales, tanto en rutas, en pasos bajo a nivel, en puentes, como también en obras viales urbanas, ¿no? Pavimentos, avenidas. Un segundo gran componente tiene que ver con el agua y el saneamiento, obras de infraestructura, de plantas depuradoras, de plantas para potabilización del agua, de redes domiciliarias, de recambio de cañerías que son viejas y son peligrosas para la salud de la gente, por cañerías que son óptimas. Un tercer gran componente tiene que ver con la infraestructura del cuidado, tanto obras de salud, obras del cuidado de la mujer, de la tercera edad, de condiciones de adicciones y jardines maternales que estamos construyendo en todo el país. Otro componente tiene que ver con lo hídrico, lo que son optimización de los sectores productivos con planes de riego, encauzamiento de canales periurbanos o rurales para incrementar las áreas productivas, y después todo el trabajo tanto ante la escasez del agua, que es lo que hoy vivimos por la emergencia hídrica, como la abundancia de agua frente a eventos climáticos como son las inundaciones. Así que hay todo un trabajo muy intenso que venimos distribuyendo. El presupuesto de obras públicas viene creciendo en su participación mes a mes en el presupuesto nacional, y año a año en su presupuesto nacional recibimos el 1.1 del PBI en obra pública. Este año pasado el presupuesto nos llevó a 2.2, fue un crecimiento porcentual inmenso, se duplicó el índice de participación. Y ahora estamos con un proyecto de presupuesto que nos eleva a 2.4, es decir, sigue habiendo una tendencia en alza que nos permite mostrar con qué poder hacer las obras, que además tienen esta particularidad de que generan trabajo directo. La industria de la construcción ha recuperado la totalidad de los puestos de trabajo que se perdieron por la pandemia y viene ya en un sentido de recuperación de los puestos de trabajo que se perdieron por la pandemia económica. En segundo lugar, genera trabajo indirecto, porque la industria de la construcción es casi toda industria nacional. Es el acero, es el asfalto, es el hormigón, son los áridos, son
un conjunto de elementos que movilizan la economía local indirectamente, y esta es una cadena industrial que hoy viene creciendo mucho, porcentajes interanuales en algunos casos llegan al 150% de crecimiento. Y en tercer lugar, esa distribución de los recursos y esa movilidad económica se distribuye territorialmente. Desde un pequeño pueblo, uno podría ir a Bulnes, donde estamos llevando adelante obras muy importantes que no se hacían desde hace muchísimo tiempo, y va a ver lo que significa la obra pública que genera trabajo, las compras en la región, movilizando la economía local, y después benefician a la gente, porque donde no había agua hay agua, donde no había cordón cuneta hay cordón cuneta, donde no había cloacas hay cloacas, donde la iluminación era deficiente se fortalece, donde hay que hacer renovación de una plaza se mejoran las condiciones de habitabilidad del espacio público, donde no hay una ruta la hay, donde estaba rota se arregla, donde no teníamos autopista, como es este enorme desafío que estamos construyendo en la autopista Holber-Río Cuarto, el tramo de la ruta número 8, bueno, se viene llevando adelante, y este es un gobierno que no solo ha puesto en marcha la obra pública en el peor momento de la Argentina, sino que lo ha hecho con un sentido federal que no hay antecedente. Y yo me puedo sentar con cualquiera y ojalá podamos discutir estos números, pero nosotros, cuando a mí me tocó asumir la Secretaría de Obras Públicas, las obras que habían en Córdoba, que eran apenas un puñado, la planta de Río Cuarto, la planta de San Francisco, la planta de Bajo Grande en Córdoba, alguna obra menor que se realizaba en algún lado, estaba todo paralizado. Hoy tenemos 460 obras en marcha en Córdoba. No hay antecedentes. Norte, sur, este, oeste, Córdoba capital, Río Cuarto, San Francisco, universidades. No hay antecedentes. Y digo, esto sí merece ser destacado porque es un gobierno nacional que ha asumido una mirada profundamente federal. Ariela Peretti es una funcionaria nacional que se vincula con todo el país, desarrolla una actividad esencialmente caracterizada por estar estableciendo vínculos con la cultura en todo el desarrollo del territorio nacional. Es una joven que ha estudiado precisamente comunicación, que es oriunda de Río Cuarto y que realmente nos dio mucho placer que nos abra las puertas del ámbito de la cultura de la nación para compartir este testimonio. Yo estoy trabajando en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene 3 áreas grandes, 3 secretarías, digamos, que cubren las distintas áreas, los distintos ámbitos de la cultura. Una es la de patrimonio, que trabaja patrimonio material e inmaterial. Otra es la de gestión cultural, que trabaja muy fuertemente en términos territoriales con la cultura sociocomunitaria y los colectivos en el territorio. Y yo estoy en la Secretaría de Desarrollo Cultural, que trabajamos fuertemente el tema de las industrias culturales. Y estoy en la dirección que me toca llevar adelante es la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, que son 2 áreas muy transversales. También en el Ministerio trabajamos mucho con las autoridades de todas las provincias, de las 23 provincias ICABA, y bueno, la proyección de toda nuestra cultura a nivel internacional, que es un desafío gigante. Bueno, y además atravesado por un proceso que fue el que, me imagino, generó una crisis importante en todo lo que se vincula con la actividad, que es la pandemia, y a partir de ahí un freno que debe haber generado en ustedes desafíos para crear cosas que les permitan, en el vínculo y en la necesidad de toda la gente que está vinculada con la cultura, que la industria no quede huérfana, ¿no? Estamos hablando de una industria que es muy importante. Sí, totalmente. De hecho, muchas veces hay como una tarea grande de poner en valor el tamaño que tienen nuestras industrias culturales. Muchas veces no se toma dimensión de qué es. Nosotros nos gusta decir mucho, Lucrecia Cardoso es la Secretaria de Desarrollo Cultural, algo que repetimos mucho es que de verdad creemos que las industrias culturales son parte de la solución a los problemas estructurales de nuestro país, a la restricción interna, a la capacitación, a los puestos de trabajo calificados. Es un dato que además después se ve también en los números, en el porcentaje que representa en términos del PBI nuestras industrias culturales, los 15 sectores que la integran, que son, cada uno de ellos tiene una cadena de valor muy particular.
Y la pandemia en ese marco fue tremenda, porque la cultura y el turismo fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir están siendo, volvimos con aforo reducido, con un trabajo, y esto sí me gusta mucho remarcar que se pudo dar respuesta muy rápida, porque eso logró que podamos trabajar herramientas muy específicas para cada sector, pero también que pueda tener un alcance a nivel nacional. Fue central para poder hoy estar hablando de una continuidad de esas industrias culturales que no hubiese sido posible en ese momento sin una fuerte presencia del Estado. Igual te digo, Gus, que fue la primera vez que todo el sector estuvo con una demanda, porque inclusive los más grandes, como mencionás vos, tuvieron un parate total, y que los más grandes son los que representan una gran cantidad de puestos de trabajo también, con lo cual hubo una fuerte atención en términos de la industria en general, a nivel nacional, digo, con los REPRO, con los ATP, con programas específicos para trabajar en la sostenibilidad de los puestos de trabajo, para poder fortalecer en todos los tamaños. O sea, fue la primera vez que por ahí algunos sectores que no tenían tanta vinculación con el Estado comenzaron a tenerla, como que nos unió el espanto, diríamos, ¿no? Informalmente, porque fue realmente devastador en términos del impacto. Y creo que hubo como tres cosas que fueron como un hallazgo centrales, digo, no un hallazgo en términos de cómo se llevó adelante cada una de las acciones. El primero era el trabajo articulado con el sector. Quienes sabían qué era lo que hacía falta era el propio sector. Entonces se desarrollaron políticas muy a medida, ¿viste? De cada uno de los sectores, de cada uno de los tamaños, como decís vos, desde centros culturales, espacios culturales, hasta, como te decía, empresas que tienen muchos años y por ahí algunos pero que necesitábamos cubrir ahí sí o sí, llegar puesto de trabajo. La economía popular, la economía informal, logramos llegar con becas, más de 50.000 becas para trabajadores de la cultura que no pudieron acceder a otro tipo de beneficio a nivel nacional. Digo, todo eso fue central en la confección de los protocolos, cómo se llegó al trabajo de los protocolos entre las cámaras, los sindicatos, el Ministerio de Salud y el SRT. Claro. Entonces, en cada caso, creo que como el trabajo muy situado fue lo que hizo que podamos juntos buscar soluciones a algo que fue inédito. Lo otro fue la articulación interministerial. Primero porque en muchos casos había falta de recursos para cubrir totalmente, pero además porque son problemas que son transversales, ¿no? Digo, nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con la Cancillería, la Agencia Argentina de Inversiones, con AFIP, con ANSES, con el Banco Nación. Digo, muchos de los programas los hicimos conjuntamente. Y el tercero es la relación con las provincias, que en cada uno de los casos, con el Consejo Federal de Cultura, que reúne a las máximas autoridades de las 23 provincias de ICABA, trabajamos en la difusión de los programas a nivel nacional, pero además con una actitud mega activa en el caso de ellos que complementaban las políticas nacionales. Entonces, por ejemplo, si salíamos más fuerte con acciones para teatro, entonces ellos complementaban con algo de música, y ese complemento hizo que se pueda cubrir la mayor cantidad posible. Hasta aquí una nueva propuesta de La Ribera Televisión. Nos encantó compartir el nivel de entrevistas que pudimos estar recabando en nuestro recorrido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue un placer. Todas estas entrevistas y un abanico de notas que pudimos estar realizando en este recorrido los van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, La Ribera Televisión, y si no, visitar toda nuestra actividad periodística de manera cotidiana a través de nuestro sitio web lariberaweb.com. Con una propuesta similar nos encontramos dentro de una semana. Gracias.